Bien, vamos a la carta de Pablo a los Colosenses, el capítulo 2 y versículo 8. Hoy vamos a terminar este versículo 8. Dice allí: mirad que no haya quien os esclavice. Y nos preguntábamos cómo. Y nos da 5 formas de esclavitud espiritual. Mirad que nadie os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a las presuposiciones del mundo, y no según Cristo. Termina el versículo diciendo: y no según Cristo, que es la quinta forma de esclavitud espiritual. Decíamos que aquí englobábamos todo lo que nos estuviera metido en los puntos anteriores. Y no según Cristo. Podríamos titular esta última parte del tema de la esclavitud espiritual como no Cristo. Sencillamente, no Cristo. Porque Cristo, hermanos, es la clave de la vida. Porque todo en esta vida se divide entre sí Cristo o no Cristo. Con Cristo o sin Cristo. La gran división de la humanidad no está entre ricos y pobres, ni entre blancos y negros, ni siquiera entre hombres y mujeres, sino entre los que creen en Cristo y los que no. Los que creen en Cristo y los que están en otra cosa. Los que están con Cristo y los que están en otras cosas que no son Cristo, por muy buena cosa que sea en la que se esté. Porque estar en Cristo lo que determina es la salvación y la vida eterna. Por eso es importante estar con Cristo o estar en otra cosa. Fijaos que ni siquiera hablo de rechazar a Cristo, porque hay muchos seres humanos que nunca oyeron el Evangelio y por tanto nunca tuvieron la oportunidad de aceptar o de rechazar a Cristo. Pero es igual, porque están sin Cristo. Nacieron condenados, como nacimos todos, viven condenados, morirán condenados y pasarán la eternidad en el infierno. Hablemos claro, el que no está con Cristo pasará la eternidad en el infierno. Porque solo en Cristo hay salvación. La Biblia es absolutamente clara, no da lugar a dudas en cuanto a esto. Solo en Cristo hay salvación. Citemos algunos versículos. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. No hay muchos mediadores, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y por citar otro, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, ni Buda, ni Alá, ni lo que sea. Solo en el nombre de Jesús se puede ser salvo, solo por Cristo. La Biblia es absolutamente clara, nítida,
es extensa en esta afirmación. O estamos en Cristo o no importa dónde estemos, por muy buenos que seamos, porque somos pecadores, no solo porque practicamos el pecado desde que nacemos, sino porque, en segundo lugar, ya somos concebidos con una naturaleza pecaminosa, y en tercer lugar, porque Dios nos imputa, nos atribuye directamente la culpa del pecado de Adán directamente a cada uno de nosotros. No tenemos escapatoria. Somos pecadores por naturaleza, por la imputación del pecado de Adán y porque todos practicamos el pecado. Por eso digo que ya nacemos pecadores y condenados. No nos condenamos en cuanto cometemos el primer pecado, es que ya nacemos pecadores. Y solo en Cristo hay salvación. Volviendo a nuestro versículo 8, ya sea que las falsas doctrinas tengan su origen en el hombre o en el mundo o procedan directamente de los demonios, lo cierto es que no proceden de Dios. Y ahí está el problema. El problema está en todo lo que no procede de Dios, por bueno que parezca. Ya hemos dicho que el único que puede hablar con autoridad acerca de Dios, ¿quién es? ¿Quién es el único? Pues es Dios mismo. El problema es que las enseñanzas erróneas de aquellos falsos maestros de Colosas y cualquier enseñanza errónea no es que no sean convincentes, pues muchas de ellas parecen ser convincentes, sino el problema es que no están autorizadas por Dios mismo, que no proceden de Dios. Pueden proceder de la carne, de la tradición de los hombres, por ejemplo, como hemos visto, o pueden proceder del mundo, de las presuposiciones del mundo, como vimos hace 2 semanas, o pueden proceder del diablo, de las huestes demoníacas que gobiernan el mundo. Pero lo cierto es que no proceden de Dios. Fallan en su origen y fallan en su efecto. Fallan en su origen porque no proceden de Dios y fallan en su efecto porque tampoco ni salvan, ni santifican, ni nada. No son divinas ni tampoco son útiles. Como vamos a ver próximamente en el versículo 23, en Colosenses 2:23, que nos dice: tales cosas tienen en verdad cierta reputación, tienen apariencia de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo. Tienen todo eso, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tienen apariencia, tienen reputación, pero no tienen valor alguno. ¿Por qué? Porque no proceden de Dios. Al enumerar todos los medios de esclavitud espiritual que se citan aquí, decíamos que esta última frase, y no según Cristo, englobaba todos los demás medios de esclavitud espiritual que puedan existir. Y para argumentar esto, quiero volver al tema del pecado. Porque el pecado es la causa de todos nuestros males. El pecado es el problema del hombre, no es el problema de Dios, porque Dios no tiene problemas, Dios solo tiene soluciones. El pecado es el problema del hombre. Vayamos pues a la definición de pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es? Vamos a definir el pecado desde la vertiente de la práctica.
Dice sencillamente en la Biblia, en 1 de Juan 3:4, dice, el pecado es, ¿qué es? El pecado es infracción de la ley. Así define el pecado de práctica la Biblia de manera sencilla. El pecado es infracción de la ley. Es decir, todo lo que contradice la enseñanza de Dios y los mandamientos de Dios, eso es pecado. Eso es pecado. Todo lo que contradice la enseñanza de Dios y los mandamientos de Dios, eso es pecado. ¿Y cuál es, hermanos, el primero de los mandamientos, el mandamiento más importante de todos, de toda la ley? Es decir, ¿cuál es el mayor de los pecados que podemos cometer? Marcos 12, 28 al 30. Jesús acaba de responder a un grupo de saduceos sobre la resurrección. Y entonces dice allí, y uno de los escribas, que los oyó discutir, viendo que les respondió bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntó el escriba al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió Jesús, el primero es, y aquí cita la primera parte de la Shema, Deuteronomio 6, 4 y 5, y dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Este es el primero de los mandamientos, el más importante. Lo que Dios más desea de nosotros es que le amemos, por eso es el primero de los mandamientos. Dios tiene que estar en primer lugar en nuestra vida, pero en primer lugar no por obligación, sino por amor. Lo mismo que queremos nuestros padres de nuestros hijos. Lo que queremos los padres, nosotros, de nuestros hijos. Lo mismito. Fuimos creados a su imagen. Y amarás al Señor tu Dios. Pero no acaba ahí la cosa. Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, y con puntos suspensivos. Amarás al Señor tu Dios con todo, por encima de todas las cosas. De manera que el que no ama con todo su corazón a Dios está infringiendo, transgrediendo el primero de los mandamientos, el mandamiento más importante de toda la ley. Una persona puede ser buena y generosa, pero si no ama a Dios con todo su corazón, está pecando. Repito, toda persona que no ama a Dios con todo su corazón está pecando. Y además cometiendo el mayor de los pecados. Como dice en 1 Corintios 13:3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿de qué sirve? De nada me sirve. Es algo inútil. Así que pecado no solo es hacer lo malo, sino también no hacer lo bueno. Hay pecados de comisión y hay pecados de omisión. Lo que se deja de hacer, lo que se debe hacer y se deja de hacer, eso también es pecado. Siendo la mayor de las omisiones no predicar el Evangelio, no dejar de reunirse, sino la mayor de las omisiones es no amar a Dios con todo el corazón.
Eso es lo más importante para Dios. Fuimos creados... ¿Por qué sucede esto? Pues porque fuimos creados para Dios. Fuimos creados por Dios y para Dios, para amar a Dios, para vivir en comunión con Dios, amándole por encima de todas las cosas. Si no fuera por el pecado, esa sería nuestra situación en el paraíso. Todo lo que no sea esto, el amar a Dios con todo el corazón, es pecado. Vivir de espaldas a Dios, ajenos a Él, sin tenerlo en cuenta, es pecado. Y esto vale también para los creyentes, para nosotros. Dice en esta misma carta de los Colosenses, en Colosenses 3:17, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Y 6 versículos más tarde, Colosenses 3:23, dice, cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Todo cuanto hacemos, si no lo hacemos para Dios y para su gloria, eso es pecado. En el Antiguo Testamento dijo Isaías 64, versículo 6, dice, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, es decir, nuestras buenas obras, son como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es decir, todos, no solo los de ahí afuera, los no creyentes, sino también los creyentes, todos somos pecadores, perdidos y echados a perder. Bueno, nosotros ahora ya no estamos perdidos. Todavía estamos echados a perder, porque no hemos sido santificados del todo. Estábamos perdidos y estábamos echados a perder y el Señor nos salvó. Pero todos los pecadores, antes de creer en Cristo, estábamos perdidos y echados a perder. De manera que aún nuestras mejores obras, si no son hechas en Cristo, para Dios y para su gloria, con amor, son como trapos de inmundicia. Son pecado. Ahora fijaos, Pablo no dice no según Dios. ¿Cómo dice? Dice no según Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad de Dios. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad con mayúsculas, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Él mismo es quien hace visible al Dios invisible, como nos dijo en Colosenses 1:15, y quien hace audible al Dios inaudible. Él es el Verbo, es decir, la palabra viva que revela al Padre. No porque sea el mejor de los portavoces de Dios, el mejor de los profetas, sino, como nos dice en el versículo 9, que veremos el próximo domingo, si Dios quiere, porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, o toda la plenitud de la deidad, está en Jesucristo. Es decir, porque Él mismo es Dios.
Aquí está la clave de todo. Aquel Jesús de Nazaret, sí, el hijo de José y de María, era Dios mismo. Era la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó para revelar a Dios y para salvarnos. Por eso dicen en Juan 1:18 que nadie ha visto jamás a Dios. Nadie lo vio. Pero el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él lo explicó. Él lo reveló. Conocemos a Dios porque Jesucristo se encarnó, constituyendo la palabra viva de Dios. Y luego tenemos por escrito las palabras puestas por escrito, negro sobre blanco, aquí en la palabra de Dios, en la Biblia. Ahora, qué tragedia sería que los colosenses se dejaran cautivar, es decir, se dejaran esclavizar por aquellos engaños zalameros de los falsos maestros y abandonaran la verdad de Cristo que les había transmitido Epafras. Eso hubiera sido una tragedia. Todas las ideas erróneas sobre el legalismo judaizante, con sus ritos, sus fiestas, sus comidas y bebidas, su circuncisión, etc., y todas las ideas erróneas sobre el culto a los ángeles y sobre el ascetismo y sobre el misticismo, todas esas ideas deben ser rechazadas porque no proceden de Cristo y por tanto son medios totalmente inútiles para alcanzar la salvación y la santificación. Hay salvación solamente en Cristo. La Biblia lo puede decir más fuerte, pero no más claro. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Colosenses 2:3 dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No necesitamos nada más. Él es el preeminente y todo suficiente Salvador. Él es Dios. No necesitamos nada más. Solamente a Cristo. Para terminar, hermanos, a modo de aplicación, debemos preguntarnos ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy? Nosotros no creo que estemos en peligro de volvernos al legalismo judío o de rendir culto a los ángeles. Sin embargo, conviene que extraigamos algunas conclusiones de todo este versículo 8 que hemos estudiado. En primer lugar, es muy fácil ser engañado. Es la primera conclusión que sacaría. Es muy fácil que seamos engañados por las palabras sofisticadas y los argumentos sutiles. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un estado de debilidad. Los creyentes estamos en un estado de debilidad. ¿Causado por quién? Por el pecado, ¿verdad? Nuestra vieja naturaleza carnal, corrupta, aún está presente. Por tanto, debemos de estar muy atentos y no bajar la guardia, contrastando siempre cualquier idea novedosa con lo que dice la palabra de Dios. Por eso, es importante conocerse a sí mismo, conocerse a uno mismo, aprendiendo de la palabra de Dios las enseñanzas sobre la propia naturaleza humana, como hacía Jeremías, por ejemplo, quien reconoce en Jeremías 7:9 diciendo:
Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, dice Jeremías. Incurable. ¿Quién lo conocerá? Por eso es bueno recordar también la prudente actitud del escarmentado rey David, que en el Salmo 139 y versículos 23 y 24 dijo: Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En segundo lugar, debemos de recordar que, aunque las formas de la apostasía varían de generación en generación, las intenciones de Satanás son siempre las mismas. Esas no cambian. Y son socavar nuestra confianza en Cristo, suplantar a Dios, suplantar el Evangelio de Dios, suplantar a los hombres de Dios y suplantar a la Iglesia de Dios. Y eso es lo que vemos hoy a nuestro alrededor. En tercer lugar, debemos de recordar que el culto a los seres celestiales y a los astros, ese culto a los seres celestiales y a los astros, todavía está muy presente hoy en nuestro mundo y aún en nuestra sociedad desarrollada y racionalista, sociedad occidental. Hoy hay muchas personas a nuestro alrededor, aquí en nuestro mundo, nuestro primer mundo, que se toman muy en serio la astrología, que llevan anillos, pulseras, collares y camisetas con todos los signos del zodíaco, que creen en el poder protector y benéfico de los amuletos, que leen las columnas astrológicas del horóscopo y que consultan a astrólogos, adivinos, magos, curanderos y homeópatas. Sí, homeópatas. Porque la homeopatía, hermanos, también es una pseudociencia, una superstición mágufa, es decir, mágica, contraria al pensamiento crítico y a la ciencia. Y digo esto porque incomprensiblemente, aún entre los evangélicos de este siglo y del siglo pasado y del siglo XIX, la homeopatía tiene sus seguidores. Así que hoy muchos, y aún en nuestra sociedad occidental, compaginan estas creencias con la fe cristiana. Una mezcla de sincretismo indecente que afrenta al único Dios verdadero, porque no se puede creer al mismo tiempo en el poder soberano de Cristo y en la influencia de las estrellas y de la magia. No puede ser. En cuarto lugar, debemos de recordar que las sectas y las filosofías del mundo prometen muchas cosas, pero no salvan ni santifican, sino que conducen a una auténtica esclavitud moral y espiritual. De ello dan fe todos los que han sido atrapados en alguna de las sectas que proliferan hoy en el mundo. En quinto lugar, debemos de recordar que cualquier filosofía, cualquier sistema de pensamiento, cualquier idea que margina o ignora a Dios, aunque aparentemente no vaya en contra de Dios, tiene sus raíces en la carne, en el mundo y en el diablo, y por tanto aleja, al fin,
a fin de cuentas, va a alejarnos de Dios y de la verdad. Y en sexto lugar, debemos de reafirmar nuestra confianza en Cristo como supremo portavoz de Dios, como todo suficiente Salvador y como el soberano Señor de todo, por cuanto Él es Dios hecho carne, Dios con nosotros, Él es Dios mismo, Él es Dios. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, vivid en Él. ¿Cómo? Arraigados y sobreedificados en Él, y afianzados en la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias. Y mirad que no haya quien os esclavice. ¿Cómo? Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a las presuposiciones del mundo, y no según Cristo. Amén.